lo primero que se te viene a la mente cuando escuchás hablar de Hong Kong? Sus impresionantes rascacielos, su poder económico, su innovación. En este video te voy a mostrar que Hong Kong no es solo eso. Te voy a revelar el lado oscuro de esta ciudad, el que no muestran en las películas ni en las noticias. En este video vas a ver cómo vive la gente que no tiene acceso a la riqueza y el lujo de Hong Kong. Vas a conocer la realidad de los que sufren la pobreza, la exclusión y la desesperación. A través de este video vas a ver lo cara que es la vida en este lugar, cómo los ancianos tienen que trabajar hasta el último día de sus vidas recogiendo basura o vendiendo cartón. Vas a descubrir el contraste brutal entre el Hong Kong que brilla y el Hong Kong que se apaga. Hong Kong es una ciudad que hace muchos años quiso ser la más capitalista del mundo, donde el que tiene plata manda y el que no se jode, donde todo parece posible y cada uno se las arregla como puede, pero la cosa no salió como esperaban y se armó un quilombo bárbaro con la vivienda, la desigualdad y la pobreza. ¿Qué pasó con Hong Kong? ¿Tan mal está la situación? ¿Cómo pinta la mano? ¿Va a empeorar? A todo eso lo vamos a ver en este video. ¿Querés seguir cumpliendo horario todos los días en un trabajo que no te gusta? ¿Contando las monedas para poder darte algún pequeño lujo? ¿Pidiendo permiso para irte una escapada de vacaciones? ¿O te gustaría aprender a generar ingresos en dólares? Trabajando de cualquier lugar del mundo simplemente con tu celular o una computadora. Si elegiste la segunda opción tenés que acceder a la fórmula. Es la plataforma que te enseña cómo hacer dinero en internet rodeándote de personas que ya están viviendo de eso. Es tan simple que cualquier persona que siga los pasos podría hacerlo sin importar la experiencia que tenga. No pierdas esta oportunidad única de cambiar tu vida ahora. Así que ya sabes, te voy a dejar el link de la fórmula en la descripción y deja de perder tiempo, empezá ya. Seguramente habrás escuchado en más de una ocasión que Hong Kong es una de las ciudades más caras de todo el mundo, que su gente vive apretada como sardinas en lugares que ni siquiera podemos llamar casas. Tiene los precios de alquileres más altos del mundo. Ni siquiera en Nueva York, Los Ángeles o Londres se paga tanto por vivir. Pero eso tiene una razón y la vas a descubrir en este video. En Hong Kong la gente tiene que trabajar toda la vida para poder comprarse un departamento, por más que no gasten nada y ahorren el 100% de su salario. Los que alquilan se gastan alrededor de un 60% de lo que ganan para poder pagar el alquiler, más que en cualquier otra ciudad del mundo. Pero como tienen que vivir en algún lado, muchos terminan viviendo en lo que se llama casas jaula, que son realmente una vergüenza. Son departamentos comunes en Hong Kong que los subdividen ilegalmente en unidades más chicas para que puedan entrar más personas y los alquilan como si fueran casas. Para que te des una idea de lo chiquitos que son más chicos que un lugar para estacionar promedio en Estados Unidos. Pero esto no es porque hay mucha gente y poco espacio en Hong Kong. Eso es una mentira. La verdad es mucho peor. Hong Kong podría construir muchas más casas y así que haya una variedad mucho mayor a la hora de elegir propiedades. Esto haría que se fomente la competencia y que bajen los precios, porque solo se está usando una parte del área que se puede construir para que la gente viva, el área urbanizada, digamos. A propósito, intencionalmente no quieren hacer eso. Te estarás preguntando ¿por qué? Bueno, para entender esto déjame comentarte un poco de la historia de Hong Kong. Pero no te lo voy a decir de una forma aburrida, te lo voy a decir como para que entienda no tu abuela, no tu sobrino, el perro. Durante mucho tiempo, Hong Kong fue un pueblito de pescadores, a un costado de China, que no le importaba a nadie. Incluso cuando se lo quedó Inglaterra, seguía siendo un pueblito sin importancia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno inglés tomó una decisión que cambió todo para Hong Kong. Básicamente hizo lo que hoy en día conocemos como Hong Kong, con lo bueno y con lo malo. El gobierno decidió que Hong Kong iba a ser el lugar más capitalista del mundo, que el gobierno no se iba a meter en nada, que el mercado se iba a arreglar solo. Básicamente que lo único que tenía que hacer el gobierno era apartarse. Hasta hace poco no había aduanas, no había sueldo mínimo, no había jubilaciones, no había ayuda social y lo más importante, pagaba muy poco de impuestos, por lo que la mayor parte del dinero estaba en manos del sector privado, en lugar de ser redistribuido por el gobierno. Pero hubo un problema con esta decisión, ya que los impuestos suelen ser, entre otras cosas, el medio por el que los países obtienen el dinero. Sin impuestos, el gobierno colonial tuvo que buscar otras formas para generar ingresos. De esta manera es como Hong Kong, que era una colonia, donde toda la tierra era propiedad del gobierno colonial, se le ocurrió alquilar las tierras a desarrolladores inmobiliarios que querían construir ahí. A partir de ese momento, estos arrendamientos han representado la principal fuente de ingresos para Hong Kong desde entonces. Es justamente por esta razón que deben ser costosos, para generar así la mayor cantidad de dinero posible. Y la forma en que el gobierno los mantiene caros es limitando su suministro. Es decir, se alienta al gobierno a mantener la vivienda cara porque cuanto más cara es,
más dinero le ingresa al gobierno, y es por eso que también se alquilan pedazos de tierra que podrían ser usados para construir en otros fines. Esto también funciona para los promotores inmobiliarios, porque cualquier persona sabe que todo lo que construye en Hong Kong tiene venta garantizada. Básicamente uno le pone el precio que quiere, porque con lo limitada que es la oferta, la competencia es cero, es decir, tienen el monopolio absoluto del mercado. Pero para la gente común y no los millonarios que tienen pensado ir a invertir en Hong Kong, las viviendas se limitan considerablemente. Pero esta no fue la única consecuencia de la política de no intervenir. A pesar de su alto PIB, alrededor del 23% de la población de Hong Kong, es decir, un cuarto de la población, es decir, 1.6 millones de personas, viven bajo el umbral de la pobreza. Esto se da mucho más que en cualquier otro país de Asia. La situación ha sido aún peor en los mayores de 65 años, porque más del 40% de los ancianos están por debajo de la línea de pobreza. Esto resulta en lo que se conoce como las abuelas de cartón, es decir, personas mayores que están juntando cartón a lo largo de la ciudad para poder vendérselo a los recicladores y así juntar unas pequeñas monedas. A menudo es el único trabajo que consiguen y lamentablemente esta situación a largo plazo, en lugar de mejorar, ha ido empeorando considerablemente, ya que la tasa de pobreza se ha duplicado de la que había en 1980. ¿Pero a qué se debe esto? Si la tasa de desempleo en Hong Kong es muy baja y la economía no para de crecer, ¿por qué hay tanta gente pobre en una de las ciudades más ricas del mundo? Esto sucede porque, aunque Hong Kong sea una de las ciudades más ricas del mundo, esta riqueza se distribuye de una manera extremadamente desigual. Pero esto no sucedió por casualidad. De hecho, Hong Kong tuvo dos momentos claves que grafican esto. Primero, en la década de 1950, Hong Kong se desarrolló gracias a una ola de industrialización, principalmente por la fabricación textil, impulsada por bajos impuestos, fácil exportación y mano de obra barata debido a miles de inmigrantes que llegaban desde China. Pero esto cambió, ya que Hong Kong ha encontrado otra forma de ganar dinero. A fines de la década de 1970, China tenía un nuevo líder que reemplazó al presidente Mao y anunció una nueva dirección con una transformación económica. Esto fue una gran oportunidad para Hong Kong. Con el paso de los años, la manufactura comenzó a desaparecer en Hong Kong y el comercio local comenzó a centrarse en la prestación de servicios comerciales y financieros. Además, para las personas que trabajaban en este tipo de sectores, se les ofrecían mejores salarios, así como también un mejor ambiente laboral. Esto provocó que las personas que trabajaban en las fábricas, que no han podido encontrar un buen trabajo en las finanzas o en empresas modernas, han terminado en trabajos de servicio que nadie quiere hacer y que son muy mal pagos. El gobierno no tuvo muchas intenciones de involucrarse en esta situación y lo que sucede actualmente es que gran parte de los negocios que suceden en Hong Kong están controlados por un grupo reducido de clanes familiares que lo vienen controlando desde la época colonial. Cada una de estas familias opera grandes cantidades de negocios que han establecido monopolios en Hong Kong. Todas las industrias principales como la navegación, bienes raíces o los servicios públicos son los que más se benefician del sistema de este lugar. Tienen tanta influencia que abrir un negocio que vaya en contra de sus intereses es imposible. De esta manera, la opción de llegar y abrir fácilmente un negocio en Hong Kong no es tan fácil como parece. El futuro de Hong Kong es muy incierto, ya que depende de lo que haga China con la nueva ley de seguridad nacional que quiere imponer en el territorio. Esta ley podría afectar la economía y las libertades de Hong Kong, que son muy diferentes a la del resto de China. Por un lado, Hong Kong tiene una economía muy abierta y competitiva, que se basa en el comercio, los servicios y la innovación. Según el índice de la libertad económica, sigue siendo una de las ciudades más ricas y libres del mundo. Muchas empresas internacionales tienen su sede o sus operaciones en Hong Kong porque se benefician de su sistema legal, de su baja presión fiscal y su acceso al mercado chino. Por otro lado, Hong Kong tiene una historia de lucha por la democracia y los derechos humanos, que se refleja en las protestas masivas que se han producido en los últimos años. Los ciudadanos de Hong Kong quieren mantener su autonomía y su identidad, que están garantizadas por el principio un país, dos sistemas hasta el año 2047. Este principio fue un acuerdo entre China y Reino Unido cuando Hong Kong dejó de ser una colonia británica en 1997. La nueva ley de seguridad nacional que propone China podría poner en riesgo tanto la economía como las libertades de Hong Kong. Además, podría generar desconfianza y miedo entre los inversores, empresarios y consumidores, lo que podría afectar el crecimiento y la competitividad de Hong Kong. Por eso, muchos en Hong Kong ven a esta ley como una amenaza para su futuro y han salido a las calles a manifestarse en contra de ella. Sin embargo, China dice que esta ley es necesaria para mantener el orden y la seguridad en Hong Kong y que no afectará sus derechos
y libertades. En conclusión, el futuro de Hong Kong depende de cómo se resuelva este conflicto entre China y Hong Kong y cómo se respete el principio de un país, dos sistemas. Si se logra un equilibrio entre la soberanía de China y la autonomía de Hong Kong, se podría preservar así la prosperidad y la libertad de Hong Kong. Pero si se impone la voluntad de China y se violan los derechos y las libertades de la gente en Hong Kong, se podría generar una crisis económica, política y social en esta ciudad-estado. Ya que estamos hablando de Hong Kong y de China, te quiero recomendar este video donde hablé de cómo China es la nueva potencia mundial, superando a Estados Unidos no en una, no en dos, no en tres, en la mayoría de todas las áreas que uno puede llegar a analizar. Es un video que te va a sorprender porque muchas personas dicen, no, Estados Unidos va a ser la potencia mundial y sigue siendo, no. Anda a ver ese video que seguramente te va a sorprender. Nos vemos ahí, la seguimos. Que oye, no fuimos,